la intuición del terapeuta en el diagnóstico de salud mental. Creo que la intuición es una de las partes importantes en la investigación y eso, lógicamente, pues usted es doctor en ciencias y con gran experiencia y pues nos va a dar conocimiento muy importante. Bienvenido, doctor Jaime. Muchas gracias, doctora. Gracias por el recibimiento, por la invitación. Con mucho gusto de compartir con ustedes una charla este día. Actualmente el doctor es el director de posgrado de la UGED y bueno, algo de su trayectoria. Es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en educación con especialidad en desarrollo cognitivo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es doctor en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha tenido mucha producción científica, tecnológica y de innovación, publicación de artículos en revistas, claro, indexadas, científicas, capítulos publicados también de libros. Ha dirigido, yo creo que no tenemos ni el número exacto, bueno, difícil cuántas tesis ha dirigido tanto de licenciatura como de maestría. Muchas gracias. Pues yo felicito el esfuerzo que hace el Instituto de Salud Mental por difundir y atender pues las necesidades de capacitación del propio personal y darnos la oportunidad de estos tipos de encuentros en donde creo que lo rico será definitivamente que podamos pues tener algún intercambio de opiniones. El tema que nos ocupa el día de hoy podría titularse de muchas maneras, la intuición, y yo diría la sobrevaloración del diagnóstico. Es una parte que me parece muy importante en el ejercicio profesional para todas las personas que estamos en el área de la salud mental. Porque por muchas causas que tal vez en otro momento pudiéramos platicar, nuestros profesionistas generalmente están muy abocados a sobrevalorar la situación diagnóstica. Y esta sobrevaloración pues hace que cosifiquemos a las personas. Y entonces en lugar de hablar de un niño con determinadas situaciones por las que atraviesa, pues lo cosificamos y ponemos las etiquetas que tienen que ver con el diagnóstico. Y ese es el tema que platicaríamos el día de hoy. Fundamentalmente, yo diría que con dos objetivos, ¿no? Uno, discutir el problema del diagnóstico clínico como un factor iatrogénico, es decir, como un daño no deseado ni buscado en salud, causado o provocado. Pero también difundir conocimientos sobre el impacto que produce la cosificación del individuo por parte de profesionales de la educación, por parte de profesionales del área de salud, pues son quienes finalmente acaban de consolidar el estigma y el preconcepto que tiene la sociedad sobre estas etiquetas que se generan en el diagnóstico. Es un tema polémico, es un tema de difícil, de complejo abordaje, sobre todo porque cuando hablamos de sobrevaloración del diagnóstico, de ninguna manera se está ni siquiera insinuando que se tuviera que evitar o que tuviéramos que quitar el diagnóstico previo para la actuación del profesional en las áreas de salud. Para seguir un discurso coherente, digamos, me voy a basar en un artículo muy interesante que encontré. Se llama precisamente El peligro de la sobrevaloración del diagnóstico para la vida educacional de niños con autismo. No nos vamos a quedar en esa parte solamente pues de educación autismo, sino justamente en el diagnóstico en salud mental. Este artículo fue escrito por Silvia Esther Orrú, a quien pues iré haciendo algunas citas a lo largo de esta plática. Pero antes de entrar a la materia, quisiera
dejar un par de situaciones en las cuales a lo largo de esta conversación que tengamos el día de hoy pudiéramos platicar. Y quisiera poner el ejemplo de que pensemos en una persona, vamos a hablar de un adulto que cursa con determinados problemas en donde no tiene una valoración adecuada de su personalidad y que típicamente lo clasificamos a nivel diagnóstico como una persona depresiva. ¿Qué sigue después de esta etiqueta? ¿Y qué sigue en términos de actuación profesional? Pues mucho depende de lo que yo sea y de lo que yo piense. Porque si soy psicólogo y si pienso como un psicólogo cognitivo-conductual, pues seguramente me voy a abocar a trabajar con distorsiones cognitivas. Pero si soy un psicoanalista, psicólogo o psicoanalista como tal, pues seguramente voy a buscar los puntos de fijación en el desarrollo psicosexual del niño para ver de dónde proviene esa situación depresiva. Y seguramente si soy psiquiatra, pues voy a, además de algunas situaciones de apoyo terapéutico, pues seguramente estaré pensando en cuál es algún medicamento adecuado para apoyar el proceso de recuperación del paciente. Y si ustedes se fijan, todo parte de una etiqueta que estamos poniendo. La pregunta que tenemos que empezar a hacernos entonces es, ¿y todas las personas con depresión son exactamente igual? Porque la sobrevaloración diagnóstica también tiene que ver con casos como el que quiero platicar de manera muy general. Esta fue incluso una paciente mía hace algún tiempo. Una chica que llegó a mi consulta alrededor de los... estaba por cumplir los 15 años. Y tú veías a esta jovencita, es una persona con mucha chispa, muy espontánea, de plática sumamente agradable, como luego decimos, una bala la muchacha, ¿no? O sea, saltaba su espontaneidad. Sin embargo, el motivo de remisión a consulta tenía que ver con problemas muy marcados y ya con una historia prácticamente en toda su vida escolar, marcada por mucho problema en sus materias, reprobaba constantemente, no podía avanzar fundamentalmente en las asignaturas que tenían que ver con las matemáticas. Iba a decir fue diagnosticada, pero creo que más bien fue acusada de todo, de rebeldía, de incapacidad de mantener la atención. Se le hicieron montones y montones de diagnósticos, en el buen sentido de la palabra, manoseada mentalmente por muchos profesionistas, con muchos diagnósticos, todos tendientes a marcar rebeldía, a marcar el problema del divorcio de los padres, a marcar el problema de falta de atención. Y nunca se descubrió en todos esos, creo que fueron 12 años de diferentes diagnósticos por diferentes especialistas. Y nunca encontraron que lo que tenía esta muchacha pues era simple y sencillamente, por decirlo de una manera, un problema de epilepsia. Que si hubiera sido diagnosticado oportunamente, pues por plasticidad cerebral se hubiera podido recuperar el problema que tenía de discalculia y hubiera cursado su escuela sin mayor dificultad.
y aprovechando definitivamente todo ese potencial de liderazgo que siempre estuvo mostrando que tenía. Y entonces ante estas situaciones tenemos que preguntarnos, ¿por qué sobrevaloramos el diagnóstico? Y yo creo que hay muchas causas. Definitivamente muchas de ellas atraviesan por la formación que recibimos en las aulas. De pronto somos enseñados que lo primero que tenemos que hacer es tener un diagnóstico, fiarnos de él y en base a ese diagnóstico pues hacer nuestros pronósticos y hacer desde luego nuestros planes de intervención. Y en ese sentido aquí quiero citar del artículo que acabo de comentarles el siguiente párrafo. Dice: así se evidencia la tendencia de normalizar al individuo, visto que si algo en su cuerpo o mente no se iguala al estándar de lo que se entiende por saludable, se concibe como un individuo que precisa ser modificado, pues su estructura, su comportamiento deben de seguir las convenciones homogenizadoras del individuo que es sano. Y entonces empezamos a dividir, ¿no?, lo normal y lo anormal, que en términos de Michel Foucault nos dice que la normalización de los individuos busca la homogeneización de los sujetos diferentes entre sus pares, predominando el binomio normal y anormal en una sociedad que desea ser saludable y económicamente productiva. Por consiguiente, el cuerpo entonces es blanco concreto de prácticas y ciencias que proceden rumbo a la exclusión o inclusión social del individuo. Y esto, como decía hace un momento, no quiere decir que el diagnóstico no deba de hacerse o que el diagnóstico sea un problema. No, el problema es la sobrevaloración. El problema es cuando el profesionista, y creo que aquí especialmente el profesionista de la psicología, se refugia en el diagnóstico, despersonaliza su responsabilidad, pero despersonaliza también a su paciente. Porque entonces deja de ser su paciente y se convierte en una cosa. Una cosa que tiene autismo, una cosa que tiene depresión, y entonces nos olvidamos de la persona. Y no se olvide la pregunta que hacíamos hace rato. ¿Realmente todos los niños con autismo son iguales? El que yo lo ponga en ese casillero de autista lo homogeniza y lo hace igual a todos los niños autistas. ¿O realmente los niños, aunque sean autistas, siguen conservando su individualidad y siguen teniendo entonces características individuales que les permiten ser más que autistas? Hoy en educación, con esta idea de la educación inclusiva, que es un problema que tiene que ver no solamente con la educación, sino justamente con estas situaciones de salud mental, no es válido hacerse la pregunta: ¿qué tiene este niño que no aprende? Porque esa es una situación de exclusión. Hoy la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué hace la institución escolar que este niño no aprende? Y entonces tenemos que ajustar. Perdón, no apagué mi teléfono. Entonces tenemos que ajustar los elementos del contexto, los elementos que están en torno a este niño para que realmente él pueda aprender. Y si esto mismo lo trasladamos a otros campos, es decir, cuando decimos esta persona tiene depresión, y entonces ubicamos a todos los depresivos del mundo como lo mismo.
es cuando decimos que los cosificamos. La pregunta ahí tiene que ser si la capacidad de estas personas realmente las homogeniza y las hace o las convierte exactamente en las mismas personas. Sigo citando. En este sentido, evidenciamos la tensión de la preponderancia de los diagnósticos y creencia que en ellos se encuentran las principales respuestas para tratamientos del individuo. De modo general, los criterios diagnósticos acusan, nombran y clasifican incapacidades, problemas, déficit, anormalidades, de manera de categorizar a las personas según resultados homogéneos. Luego, la subjetividad queda al margen y las características individuales y personales son menospreciadas. Y es lo que comentábamos ahorita, es decir, cuando emitimos un diagnóstico, el diagnóstico debe servir para que contribuya a la comprensión de la problemática que está viviendo el paciente, pero no para eliminar el concepto de persona que tiene esa problemática y que es una problemática que, aunque conserve características generales, tiene una individualidad, tiene elementos que deben de ser tomados en cuenta y que deben existir la posibilidad de rescatarlos desde una perspectiva más amplia. Porque no olvidemos entonces que siempre estamos hablando de personas y que esas personas, en el rescate de su propia individualidad, efectivamente atraviesan por situaciones que los caracterizan, que les disminuyen la calidad de vida y que en función de eso el profesionista de la salud mental debe intervenir para mejorar esos elementos. Pero es un sujeto activo, es un sujeto vivo, es un sujeto que siente, y en función de esas características debe ser el proceso de intervención, no en función de las características negativas. Que elementos con los que estamos acostumbrados a trabajar, como el DSM-5, que es ahora, en el 2013 salió DSM-5, y hay una versión ya revisada, y dice la autora que cito, justamente esta parte: en el 2013 se publicó el lanzamiento de la nueva versión del DSM-5, y bueno, ahí es nítida la tentativa exacerbada de nombrar, de clasificar, de rotular a los individuos a partir de todo y cualquier comportamiento que de alguna forma escape a las expectativas de una sociedad que enaltece lo que es homogéneo y productivo. Y la gran pregunta que seguramente muchos de ustedes pudieran estarse haciendo es, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer si no clasificamos, no? No, la idea no, creo que esa no es una pregunta que nos lleve a un camino seguro. A mí me parece que la pregunta es, ¿cómo debo comprender el diagnóstico de mi paciente? Porque hace rato hablábamos de dos situaciones. Uno en donde determinadas características del paciente las ubicamos y decimos, bueno, ese es un paciente que es depresivo, y en el otro caso hablábamos de un diagnóstico equivocado. Porque, ¿qué nos garantiza que ese mal, entre comillas, que encontramos sea el mal predominante? Esta muchacha que yo les platico, de 15 años, que en realidad el problema que ella tenía es que padecía crisis convulsivas, y bueno, a veces cuando hablamos de epilepsia nos imaginamos los casos graves, ¿no? En donde el paciente está con convulsiones y visiblemente se ve que tiene una afectación neurológica, pero pues desafortunadamente o afortunadamente la epilepsia no siempre es así, y a veces estamos, ¡pum!, de pronto tenemos una desconexión de milisegundos
y es causada por una epilepsia de tal forma que no se percibe. A esa muchacha le hicieron diagnósticos, muchos test, algunos de ellos llegaron a mis manos, los resultados, y bueno, pues todos parecían coherentes, pero no estaban ubicados en el contexto real del paciente. Y esa desubicación, pues es definitivamente iatrogenia, como lo es también el cosificar a un paciente. Entonces, no sobrevalorar el diagnóstico, y por eso a lo mejor también la idea del título de la plática, ¿no? Y sí atender la intuición que todos los pacientes nos despiertan, porque ningún diagnóstico, por muy fino que sea el instrumento que apliquemos, ya sea instrumentos psicométricos o ya sean pruebas de laboratorio, nos va a dar la realidad del paciente si no atendemos el contexto en el que este paciente se desenvuelve. Y bueno, son muchos ejemplos que pudiéramos poner al respecto, pero bueno, los tiempos son breves. Simplemente hoy quisiera que reflexionáramos un poco de cómo el tener seguridad o esa aparente seguridad que nos despierta el aplicar un instrumento, vamos a hablar de instrumentos psicométricos, y nos dice, bueno, es que este paciente tiene estas características y esas características nosotros las sumamos y como lo típico nos dice el DSM-5, el 4, el 3, todos finalmente nos dicen, si tu paciente tiene este número de características, que generalmente nosotros las ubicamos a través de instrumentos psicométricos, pues entonces quiere decir que él es esto. Y bueno, en ese contexto, en este proceso, los elementos de vida social pues son menospreciados y evaluados, estoy citando, en cuanto a su real utilidad en la sociedad, desencadenando la deshumanización del individuo y su medio social, es decir, las personas son transformadas en cosas. A partir del instante en el que se atribuye un diagnóstico, muchas veces comprendido como un rótulo, las condiciones que eran vistas como abstractas pasan a ser cosas concretas, pues el diagnóstico tiene la función de nombrar algo en el individuo. A veces los efectos sociales generados en el individuo, en su familia, en su comunidad y en la sociedad se muestran irreversibles. Y esto es típico en los casos en donde hablamos de discapacidades o actitudes diferentes en los niños. Y piénsense en casos a lo mejor más severos como autismo, deficiencia mental, o la etiqueta que le queramos poner. Un diagnóstico de estos es fulminante. Cuando es muy diferente que nosotros comprendamos, finalmente el diagnóstico nos sirve, nos orienta, pero si no permitimos que ocurra la cosificación, entonces nos abre el camino a que realmente nosotros actuemos sobre los aspectos positivos, por decirlo de una manera. Actuemos sobre las características sobresalientes que le permiten mejorar la vida, la calidad de vida al paciente. Cosificar al individuo puede generar efectos iatrogénicos de un diagnóstico equivocado que es capaz de alterar profundamente la relación social entre el individuo, sus familiares y la sociedad. A partir de la cosificación, es común el desarrollo de estigmas y preconceptos expresados
por percepciones de minusvalía, incapacidad, infantilización, subestima, piedad, miedo, rechazo, marginación y exclusión del individuo por la sociedad. De esa forma, de acuerdo con Barbier, se espera no un diagnóstico focalizado en el cuadro sintomático, sino la construcción de sentido y significado sobre la enfermedad para el individuo. Y me parece que esa es la clave. Yo no sé si todos los presentes pudiéramos estar de acuerdo en decirle a un paciente, pues es que tú tienes depresión y tu depresión es incurable. O sea, eso no se te va a quitar. Tú vas a ser depresivo toda tu vida. Pero puedes aprender a vivir con ello si hacemos esto, esto y esto. Es decir, tampoco tenemos por qué asustar, tampoco tenemos por qué condenar, pero sí estamos obligados entonces a mostrar el camino que va a permitir convivir con el resultado del diagnóstico, o el camino que va a permitir vencer el resultado del diagnóstico, dependiendo de qué estemos hablando. Eso es muy diferente a cosificar y entonces entender. Una situación que, por ejemplo, pudiera ser similar para el caso del alcoholismo, ¿no? O sea, igual, el alcoholismo se adquiere, pero ¿de qué sirve que yo te etiquete como tal si no tenemos clara la ruta de la recuperación? Ese ahí va a estar. Es una enfermedad que ahí va a estar presente con el sujeto en su vida, en lo que le resta de su vida. Pero ese sujeto, esa persona, puede aprender a vivir con ello. Difícilmente podrá superarlo si es una situación que está cosificada. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la cosificación? Desde la perspectiva de la cosificación, sigo citando a Auriu, se corre el riesgo de que el alumno, de que el paciente deje de ser percibido como niño, como adulto, como persona, como un sujeto singular cuando frecuenta su contexto. No obstante, su marca biológica está resaltada y se refleja como un factor determinante para el fracaso en su proceso de aprendizaje. Este párrafo me parece especialmente importante porque ilustra de diferente manera todo esto que hemos estado diciendo. Y en ese sentido, dice Orru que en una investigación empírica realizada en el Distrito Federal de Brasil, en el periodo de abril del 2014 al 2015, en 30 escuelas públicas, siendo 15 de educación infantil y 15 de enseñanza primaria o de grados iniciales, por medio del análisis de entrevistas hechas a los profesores, observamos que el 80% de esos profesores presentaron a sus alumnos en la entrada del aula a partir del diagnóstico que les fue atribuido. Transcribiendo una de las conversaciones, la profesora dijo: ese es el niño TDAH, aquel es el autista y el otro es el deficiente intelectual, y el que está allá al rincón todavía no tiene diagnóstico definido, pero de seguro que tiene un problema. ¿Qué importa cómo se llame? ¿Qué importa quién sea? ¿Qué importa qué le gusta, cómo juega, qué hace? Ese es el TDAH, aquel es el deficiente mental, aquel quién sabe, pero de seguro tiene problema, ¿no? Al rato te digo cómo se llama el problema. Entonces,
Como ustedes pueden observar, las consecuencias de la cosificación no solamente se dan en la escuela. La cosificación no solamente la hace el profesionista de la salud mental, es un problema social, es un problema cultural que está evidentemente inducido por la sobrevaloración de los diagnósticos. Los criterios diagnósticos deben de servir para el conocimiento sobre algo con base en datos e informaciones que se obtienen por medio de exámenes diversos. El diagnóstico realizado por el profesional de la salud es el conocimiento sobre las características de una enfermedad o de un cuadro de síntomas y posiblemente resultará un pronóstico fundamentado en las posibilidades terapéuticas. Sin embargo, cuando apenas se ve la enfermedad o los síntomas que en rigor son comprendidas como algo a combatir, el sujeto acaba por ser olvidado. Diríamos que no sobrevalorar el diagnóstico abre el camino para la humanización de la relación entre el paciente y el terapeuta, para la humanización del servidor público y las personas que atiende. Porque entonces va a permitir comprender los efectos de los problemas que está viviendo el paciente, ubicarlos en el contexto y entender cuál es el efecto que esos problemas de salud que tiene el paciente está produciendo en la calidad de vida del otro. No cerrar la puerta a la intuición, no cerrar la puerta a la posibilidad de una comunicación más humana con el paciente, es no sobrevalorar. Además, vuelvo a citar, sobre los efectos del diagnóstico como iatrogenia, una mujer que se graduó en zootecnia y que tiene el diagnóstico de autismo, dijo: en los últimos tiempos he leído lo suficiente para saber que todavía hay muchos padres y también muchos profesionales para los cuales una vez autista, siempre autista. Este aforismo se tradujo en vidas tristes y desalentadas para muchos niños que, como yo, recibieron pronto el diagnóstico de autista. Evidentemente, ella es una profesionista exitosa hoy en día. Bueno, yo quisiera dejar algunos minutos para platicar, porque seguramente esto despierte algunas inquietudes, algunos comentarios, que creo que es lo que harían rica estas charlas. Simplemente dejo sobre la mesa algunas ideas antes de concluir. Desde el sentido histórico, social, el momento actual, la posmodernidad nos ha obligado, creo, de manera global a tener ritmos, tiempos y normalizaciones. Lo que usted menciona es una realidad. Entonces, de repente, algo que sucede mucho es, por una parte, se patologiza la conducta. Hablando de niños, por ejemplo, no hay espacio para... No hay pautas como para tener periodos de latencia, de desarrollo del lenguaje, de control de esfínteres, por mencionar alguno, ¿no? Si no se da en un tiempo como si fuera cumpleaños prácticamente, el niño ya tiene un retraso en tal y tal, sea el nombre que se le ponga, ¿no? Y entonces esto sí me parece bien delicado y muy triste en muchos casos, porque así como usted lo menciona en este último caso que habla de la licenciada en zootecnia, el diagnóstico parece más una condena que un recurso terapéutico, ¿verdad? Parece más algo como que va a ser un estigma de vida y lo va a ser por siempre. Creo que desde la parte formativa
pues el compromiso de la gente que está en el trabajo con las otras personas siempre será el seguirse actualizando, porque, bueno, una licenciatura te da un espectro de acción, una maestría te da otro, y dependiendo del espacio en donde uno trabaje, pues necesita tener más herramientas. Hablando de la parte clínica propiamente, creo que sí es muy, muy necesario llevar más allá del límite, o sea, superar el límite de lo que es la profesión, sea la que se tenga, sea médica, sea de corte psicológico, sea de corte pedagógico, y entonces tener un poco de conocimiento de cultura general sobre cómo en la persona esas tres esferas del desarrollo cohabitan, ¿no? Porque, pues bueno, hemos visto cómo hay casos de clientes cautivos de por toda la vida con depresiones, bueno, así están diagnosticados, ¿no? Con depresiones severas y de una longevidad increíble de tiempo, y realmente lo que la persona tiene es una afección endocrinológica. Entonces, es triste porque mientras no se le dé, mientras el clínico no tenga el conocimiento, los ojos no van a poder ver nada, ¿verdad? Y no se le va a poder dar la orientación necesaria. También en ocasiones creo que debido a la gran cantidad de población que requiere de algunas atenciones, sobre todo ahora en estos tiempos de salud mental, en ocasiones es triste, pero yo lo tendría que decir, se llega a mecanizar la atención. Es como algo ABC, ABC. Y cuando el paciente llega y te dice, pues es que llegué a mi consulta y lo único que hicieron fue ver el expediente y replicar lo que se tenía, no me preguntaron cómo me siento, no me preguntaron pues cómo actualizar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento con el paciente? Pues también el paciente cae en un estado de sentirse desatendido, pues propiamente, ¿no? Y entonces esto nos afecta directamente en la adhesión al tratamiento, en avanzar, en ver el otro lado, ¿no? En tener vidas más funcionales. Y bueno, por último, solamente, doctor, me gustaría decir que durante toda su plática, cuando usted hablaba de esta parte del humanismo, de ver en este sentido holístico, de no ver una patología, de ver una persona, de ver su condición de vida, de ver una familia, de ver un país, de ver una condición económica, muchas, muchas cosas y todas estas entrelazadas, yo pensaba en el arte. Yo pensaba en el arte que siempre se nos dijo, ¿no? O sea, estar frente a otra persona, el encuentro de las dos subjetividades es un momento trascendental para la vida de ambos, en donde se espera que pues los dos tengan una ganancia en el buen sentido de lo que eso quiere decir, y pues el clínico tendrá la obligación de crear arte para esa otra persona, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Simón, que es reconfortante oírte hablar en estos términos. Definitivamente es un arte encontrarnos, ¿sí? Es un arte interactuar con un paciente. Yo creo que nada justifica la vorágine de la prisa, de la sistematización, de la sobrecarga de trabajo que tiene el profesionista de la salud mental, la exigencia de la homogenización y la normalización. Pues con todo respeto, tendríamos que decir algo como lo que dice el presidente, que luego lo satanizan mucho porque lo dijo, al diablo las instituciones, ¿no? Pero en el buen sentido de las palabras, ¿no? Es decir, al diablo con esas cosas, ¿no? Tenemos que hacerlo nuestro. Finalmente, la responsabilidad de no hacer iatrogenia es muy grande, ¿no? Porque de un plumazo podemos cambiarle negativamente la vida a una persona y nosotros seremos responsables de eso, ¿no? De un plumazo podemos clasificar a alguien y no dar oportunidad entonces para que ese alguien sea persona, porque va a pesar más la voz de nuestra autoridad, porque va a pesar más esa cosificación de la persona. Entonces, hagamos lo posible, lo que esté a nuestro alcance, y creo que nunca va a ser poco. Buen día, doctor. Me gustaría saber cuál cree usted que sería la tarea que nos tocaría como profesionistas de la salud a un nivel que realmente resulte trascendental, tomando en cuenta que es un tema cultural. Sí,
es un tema cultural y a mí me parece que justamente está en esto que acabo de comentar ahorita aquí con Ivonne. A mí me parece que la tarea con la que nosotros debemos de orientarnos es cada paciente, cada persona con la que me cruzo profesionalmente es una persona que fue suficiente y adecuadamente atendida por mí. Yo no hablaría de éxito terapéutico, no hablaría de otras cosas que podrían o que deben de ser desde luego metas que debemos de tener, pero yo iría a los orígenes, al principio, a esto que decía ahorita Ivonne, que la gente no se sienta no escuchada. Con todo y esto de las tecnologías, cada vez nos escuchamos menos. Nos vemos más, hablamos más, hacemos más memes, mandamos más mensajes, pero nos escuchamos menos. La gente lo que necesita es escucharse y ser comprendida. Y que el profesionista no confunda la solidaridad, porque la solidaridad implica no el estar de acuerdo con el otro, sino entender al otro. O sea, yo te pongo mi hombro para que llores porque te estás divorciando, aunque me parece que eres una tonta por haber permitido que te hicieran todo lo que te hicieron hasta este momento. Pero lo que yo pienso no tiene que ver con lo que yo puedo ser solidario contigo. Es decir, yo no tengo que estar de acuerdo contigo. Pero igual pasa con nuestros pacientes, ¿sí? Yo no tengo que estar de acuerdo con la manera y la forma que él tiene de resolver su vida, porque entonces también eso nos conduce a la iatrogenia. Es muy complejo el tema, doctor, que comenta usted. Por un lado tenemos la obligatoriedad de tener un diagnóstico cuando lo hay, de tener una guía. Sin diagnóstico, sin una aproximación diagnóstica, sería muy complejo un tratamiento dirigido. Sin embargo, el dar el diagnóstico, el tener esta guía, pues cuidar todo lo que conlleva, el estigma, la etiqueta, prácticamente podemos hablar que la gran mayoría de trastornos neuropsiquiátricos, psicológicos, pueden remitir, pueden controlarse, desaparecer, de tal forma que pues ya no estén allí en el paciente y dejar claro todo esto al momento del tratamiento. Hay un principio fundamental, doctor, que varios artículos han comentado de un indicador que significa una buena atención al paciente y que es que el paciente nos importe, que en realidad nos importe. El momento que estamos con el paciente, los minutos que estamos con el paciente, vaya que es agotador con cada uno, porque pues todo de nosotros debe estar con ellos y si por algún motivo nos deja de importar, tenemos que analizar qué está pasando. Se recomienda mucho un diagnóstico dimensional, longitudinal, desde lo heredofamiliar, los eventos vitales, lo caracterológico, todo lo que usted sabe, doctor, el tener correlaciones, el tener espectros y que sea lógico, que un diagnóstico tenga lógica. A veces hay diagnósticos que pueden parecer demasiado rebuscados y sin lógica y lo único que hacen es entorpecer un diagnóstico pronto. Pero lo que yo quería comentar, doctor, es también se vale algo muy importante y que siempre lo he comentado con alumnos de psicología, de medicina y de psiquiatría, el saber no sé, es más que válido saber no sé, el intentar investigar, el intentar indagar, pero si nos vemos ante una situación que no sabemos, ¿por qué no pedir una segunda opinión? ¿Por qué no convocar a una reunión de especialistas? Porque como usted bien comenta, de los 8,000 millones de seres humanos que somos en el mundo, ninguno, aunque sea gemelo idéntico, ninguno va a ser igual, ni sus manifestaciones van a ser las mismas. Agradecerle, doctor, muchísimas gracias y mucho por seguir aprendiendo, doctor. Muchas gracias. Pero el solo hecho de que primero me haya explicado de qué demonios se trataba y por qué estaba yo sintiendo los síntomas que sentía, me hizo relajarme y me hizo estar muy tranquilo y aprender a vivir con mi enfermedad, con el tratamiento adecuado, con el seguimiento adecuado, con los cambios no de vida que me obligaba a hacer, sino en algunas cuestiones que tuvieran que ver con mantener ciertos hábitos de ejercicio, de alimentación, etcétera,
tú dices, pues, no me importa cómo se llama la enfermedad. Y si esto lo traducimos a la forma en la que tú le explicas su enfermedad al paciente, me parece que tiene que ver con esto justamente que tú comentabas ahorita. Entonces, el hacer este diagnóstico, vamos a ponerlo en esas palabras, más humano, más integral, menos cosificante, y realmente permite que la mejora de tus síntomas ocurra o transite en mejores términos. Gracias por sus comentarios y sus buenas palabras en el chat también. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que las personas han comentado acerca de esto. Yo me quedo mucho con el aspecto de la intuición. Creo que más allá de situaciones retrospectivas de cómo se lleva a cabo en cada uno de los espacios terapéuticos, esos diagnósticos, creo que una de las claves pudiera ser, por supuesto, más estudios, más investigación acerca de circunstancias como la conciencia, como la emoción realmente, cuál es su papel fundamental de la emoción en el ser humano, cuáles son los orígenes de los afectos base, por qué somos como somos, independientemente de que seamos unos profesionales de la salud mental que nos dedicamos a diagnosticar algún tipo de trastorno, independientemente de eso, y no olvidar precisamente esa circunstancia, consulta tras consulta, paciente tras paciente, de que quien tenemos enfrente de nosotros es el otro, ¿no? Es esa persona que siente y piensa en muchas ocasiones como ser humano y como te identifiques con él. Retomo, insisto, lo de la conciencia, lo de la intuición, y creo que el estudio formal de investigaciones respecto a eso, por ahí anda todavía en pañales. Entonces, no podemos nosotros concebir una consulta, un diagnóstico, si nosotros estamos conscientes de que el cerebro del ser humano como especie, en aspectos evolutivos, antropológicos, sigue evolucionando y se siguen descubriendo sobre todo mucho más capacidades cerebrales, ¿no? Insisto, esas circunstancias como muchos autores proponen, como los afectos base, como el pensamiento tipo 1, el pensamiento tipo 2 de Kahneman, en donde nos dice que hay un pensamiento lento y un pensamiento rápido, impulsivo, y el otro es más lógico. Entonces eso nos lleva a lo que, insisto, Freud decía, ¿no? O sea, no somos dueños de nosotros mismos, independientemente del papel que estemos jugando, en este caso de profesionales de la salud mental que tenemos en nuestras manos características para poder emitir un diagnóstico. Entonces, creo yo que independientemente de la realidad que nos presenta, doctor, y que, insisto, estoy totalmente de acuerdo con ello, creo que la capacitación, la investigación, el resignificar el papel del terapeuta y nunca olvidar esas circunstancias que nos hace ser como somos. A mí se me ocurre algún tipo de relación entre las etiquetas que ponemos y de las que comentan en algo que tiene que ver incluso con la impulsividad, ¿no? Yo tengo que salir de este paciente y tengo que hacer bien mi trabajo, etcétera, etcétera, y tengo que yo acercarme a un diagnóstico para que vean que yo sé diagnosticar, ¿no? Son circunstancias impulsivas que nos llevan a actuar de manera no consciente o de manera emocional o de manera que por supuesto son importantes en la construcción del pensamiento, pero finalmente creo que la clave puede estar ahí, ¿no? En más investigaciones y el terapeuta estar pendiente de las actualizaciones, leer los artículos, estar pendientes, rechazar opiniones, aceptar otras, o sea, creo que debemos de estar, no nos debemos descuidar en ese sentido, ¿no? Porque la responsabilidad que tenemos, pues imagínate, ¿no? Es la vida de la persona que está enfrente a nosotros. Muchas gracias, doctor. Felicidades por su ponencia. Gracias. Pues nada más comentar que justamente y en los términos que tú provocas un comentario en el sentido que tiene que ver por qué debemos además ser mesurados con nuestros diagnósticos.
especialmente los psicólogos? Pues porque no somos una ciencia, que es un tema que a lo mejor algún día podamos platicar, y eso debiera de hacernos más mesurados, ¿no? Porque efectivamente falta mucha investigación, porque las preguntas más básicas que debemos de hacernos los psicólogos, como ¿cómo pensamos? Sabemos más o menos por qué vemos, por ejemplo, pero no sabemos cómo integramos la imagen. No sabemos cómo recordamos. Especulamos, hacemos teoría. Tenemos muy buenas colecciones infantiles, para citar a Alberto Merani. Pero no sabemos con certeza por qué yo recuerdo, por qué identifico a Adrián como mi alumno en los tiempos de la escuela de psicología. No sabemos. Tenemos teorías y hacemos especulaciones al respecto. Así que cuando yo dé un diagnóstico, no se me olvide que es una hipótesis. Y como tal, debo de comprenderla. Que es una hipótesis que me orienta, que es una hipótesis útil, no deja de ser un supuesto.